Exploremos uno de los temas más inquietantes y controvertidos dentro del sistema de justicia penal: la condena de niños a la pena de muerte. A lo largo de la historia, varios casos de menores condenados a la pena máxima han generado acalorados debates sobre la eficacia y humanidad del sistema. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el caso de George Steeny, un niño afroamericano de apenas 14 años, condenado y ejecutado en 1944 en Carolina del Sur, acusado de asesinar a 2 niñas blancas. Incluso sin pruebas concretas y un juicio visiblemente injusto, George fue llevado a la silla eléctrica. Años después, en 2014, un juez anuló su condena reconociendo la grave falla del proceso judicial. Ahora, prepárate para un intenso viaje emocional, donde veremos no solo la historia de George, sino también otros casos de niños cuyas vidas estuvieron marcadas por sentencias extremas. Este tema provoca profundas reflexiones sobre la justicia que se aplica a los jóvenes y lo que realmente está en juego cuando el sistema falla a quienes deberían ser protegidos. Otro caso impactante es el de Krista Pike, la mujer más joven condenada a muerte en Estados Unidos. La historia de Pike es oscura y está envuelta en tragedia. Abandonó la escuela secundaria, se involucró en el ocultismo y vivió una vida llena de desafíos. En 1995, ella, junto con 2 amigos, atrajeron a su compañera de clase, Colleen Slemmer, a una zona desierta con el pretexto de resolver sus diferencias, pero en realidad, el plan era cruel. Colleen fue brutalmente atacada, golpeada, cortada, y le grabaron un pentagrama en el pecho. El golpe final llegó cuando Pike aplastó el cráneo de Colleen con un trozo de asfalto y, en un acto aún más impactante, se quedó con un fragmento del cráneo como recuerdo macabro. La noticia del crimen se difundió rápidamente cuando Pike comenzó a exhibir el recuerdo en la escuela. No pasó mucho tiempo para que ella y sus cómplices fueran arrestados. Durante el juicio, Pike fue condenada a muerte, y su trayectoria por el sistema judicial estadounidense ha estado marcada por numerosos recursos y apelaciones, dejando abierta la posibilidad de que su pena sea conmutada. Si la ejecución se lleva a cabo, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en casi 2 siglos. Estos casos sirven como poderosos recordatorios de que la mente criminal no conoce barreras de edad o género. La historia de George Steeny, en particular, deja una profunda cicatriz en el sistema legal de los Estados Unidos, revelando el poder destructivo del prejuicio racial y la prisa por juzgar. El pueblo segregado de Alcolu, Carolina del Sur, donde vivía George, reflejaba las divisiones raciales de la época, y su ejecución puso de relieve los abusos de poder que podía sufrir una comunidad por el color de su piel. Si estás disfrutando de estas historias y quieres ver más sobre justicia y derechos humanos, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte nada. George provenía de una familia humilde. Su padre trabajaba en un aserradero y su madre era cocinera en una escuela exclusivamente para negros. Era el segundo de 5 hijos y vivía en una casa sencilla, cedida por la empresa donde trabajaba su padre. Sin embargo, una simple acusación basada en el racismo de la época fue suficiente para condenar a muerte a una persona inocente, revelando las fallas estructurales y morales del sistema. Mientras continuamos este debate, nos preguntamos: ¿la justicia realmente sirve para proteger a los más vulnerables o falla en momentos cruciales? La condena a muerte de niños es una de las cuestiones más delicadas y nos lleva a reevaluar el papel del sistema de justicia. La familia Steeny vivió una vida sencilla pero honesta. Todo cambió cuando Betty June, de 11 años, y Mary Emma, de 7, desaparecieron. Las 2 niñas blancas vivían en el mismo pueblo que George Steeny, un chico de 14 años. George y su hermana regresaban a casa después de cuidar la vaca de la familia cuando se encontraron con las niñas, que buscaban una fruta llamada May Pop. Se detuvieron para preguntar dónde podían encontrar la fruta
y continuaron su camino. Desafortunadamente, las niñas no regresaron a casa antes del anochecer, lo que llevó a la policía a iniciar una búsqueda. Mucha gente, incluido el padre de George, ayudó en la búsqueda. George, queriendo ayudar, le dijo a la policía que había visto a las niñas y que habían mencionado que se dirigían hacia el ferrocarril. A la mañana siguiente, los cuerpos de las niñas fueron encontrados en una zanja. Mary Emma tenía un agujero en el cráneo y Betty June había sido brutalmente golpeada en la cabeza, con los huesos de la parte posterior de la cabeza aplastados por un objeto pesado. La comunidad quedó conmocionada. ¿Quién podría haber hecho algo tan terrible? Han surgido dos versiones de la historia. Uno sugirió que George Stinney siguió a las niñas, intentó atacarlas y las mató con una herramienta de ferrocarril. El otro dijo que las niñas habían pedido ayuda a una persona influyente de la ciudad que no pudo acompañarlas, pero cuyo hijo les ofreció llevarlas en su camioneta. Sin embargo, la policía no investigó esta versión. En cambio, se centraron en George, un joven negro, como el culpable. George y su hermano Johnny, ambos muy jóvenes, fueron arrestados. La situación de George era terrible. Rodeado de policías blancos que ya creían en su culpabilidad, a su familia se le prohibió acompañarlo durante los interrogatorios y ante el tribunal. El interrogatorio fue cruel. La policía le gritó a George hasta que él, sin alternativa, confesó algo que no había hecho. Sin abogado, sin familia a su lado, afrontó todo solo. En el tribunal la defensa fue casi inexistente. El defensor público, Charles Plowen, no se molestó en presentar testigos ni en rebatir las acusaciones. No hubo una investigación adecuada de las pruebas que podrían haber demostrado la inocencia de George. La única prueba en su contra fue el hecho de que lo habían visto hablando con las chicas el día del crimen. El 24 de abril de 1944, George Stinney fue condenado, tras una confesión forzada que, según la policía, tardó apenas 10 minutos en obtenerse. Un jurado compuesto exclusivamente por blancos condenó a George Stinney, un niño de 14 años, a muerte por electrocución. Era casi increíble que un adolescente negro estuviera siendo juzgado por un delito tan grave por un jurado compuesto exclusivamente de blancos, en una época de fuerte segregación racial en Estados Unidos. George, un niño afroamericano, fue acusado de matar a 2 niñas blancas, y su familia fue completamente excluida de la sala del tribunal durante el juicio. Cuando se difundió la noticia de que un joven negro estaba siendo acusado del asesinato de 2 niñas blancas, la comunidad local se vio invadida por una ola de indignación e indignación. La conmoción fue tan grande que tanto George como su familia se convirtieron en blanco de represalias. La familia Stinney fue severamente perseguida por la comunidad y George fue mantenido en un lugar secreto para evitar cualquier posibilidad de contacto con su familia. No les permitieron verlo y no sabían dónde estaba, ni siquiera en los últimos días antes de su ejecución. La desesperación se apoderó de la familia y a medida que se acercaba el día de la ejecución, sus vidas empezaron a desmoronarse. Las empresas locales comenzaron a evitar cualquier asociación con la familia, que conllevaba el estigma de estar vinculada a un asesino convicto. El padre de George perdió su trabajo y la familia se vio obligada a vivir al margen, rechazada por todos. Incluso ante este escenario de evidente injusticia, varias organizaciones religiosas y de derechos humanos se unieron para protestar por la ejecución de George. Muchos de ellos estaban formados por personas de diferentes etnias y todos cuestionaban la moralidad y la ética de ejecutar a un menor. Surgieron discusiones sobre los principios cristianos y la integridad del sistema judicial que condenó a un joven negro sin pruebas concretas. Se enviaron numerosas solicitudes de clemencia al entonces gobernador, Allen Johnson, pero todas fueron ignoradas. A pesar de las protestas y la creciente tensión racial que se extendió por la región, no hubo tiempo suficiente para evitar el trágico desenlace. El 16 de junio de 1944, los padres de George finalmente pudieron verlo por última vez antes de su ejecución.
El joven, de apenas 43 kilos y 1,50 metros de altura, fue llevado a la silla eléctrica. Llevaba su Biblia sobre su pecho, símbolo de fe y esperanza en sus últimos momentos. Vestido con un mono a rayas, estuvo acompañado de un ministro religioso, quien le ofreció la extrema unción. Debido a su baja estatura, los funcionarios tuvieron dificultades para prepararlo para la ejecución, ya que la silla eléctrica había sido diseñada para adultos. Para ajustarlo correctamente, tuvieron que utilizar la propia Biblia de George como soporte para aumentar su altura. Cuando le preguntaron a George si le gustaría decir sus últimas palabras, el joven se limitó a negar con la cabeza y se negó a hablar. Luego lo ataron y amordazaron, y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro. El verdugo se estaba preparando, y todos los presentes presenciaron la agonía y el desamparo de un niño que estuvo a punto de perder la vida de forma cruel e injusta. Entonces se dio la señal, y una corriente eléctrica de 2400 voltios recorrió el cuerpo de George. La máscara que cubría su rostro era demasiado grande para él, torpe y mal ajustada, pero en cuestión de minutos, la vida de George llegó a su fin. Después de 2 descargas eléctricas, el trágico destino de un adolescente inocente quedó sellado. En solo 3 meses, la vida de un niño fue arrebatada de forma brutal e inhumana. 70 años después, en 2014, la condena de George Stinney fue finalmente anulada cuando se reabrió el caso y se hizo justicia, aunque demasiado tarde para salvar su vida. Durante todo este tiempo, sus hermanos mantuvieron viva la esperanza de que la verdad saldría a la luz y siempre creyeron en la inocencia de George. Nunca dejaron de denunciar el caso como una injusticia racial clara y flagrante. Gracias a la lucha incansable de abogados dedicados como George Frierson, Steve Mackenzie, Matt Burgess y Ray Brown, el nombre de George Stinney fue limpio y la historia fue reconocida como uno de los mayores errores judiciales en la historia de Estados Unidos. Este caso es uno de los muchos ejemplos de cómo la injusticia racial ha marcado profundamente la historia de Estados Unidos y muestra cómo un sistema judicial sesgado puede destruir vidas irreparablemente. Aunque se ha corregido el desenlace de la historia de George después de décadas, nos recuerda la importancia de luchar por la justicia y nunca permitir que el color de la piel de alguien determine su destino. En octubre de 2013, se presentó una solicitud formal para un nuevo juicio en el caso de George Stinney, quien ya había sido condenado hace 70 años. La nueva solicitud sacó a la luz la existencia de un sospechoso previamente identificado, un hombre blanco de una familia influyente que supuestamente confesó el crimen en su lecho de muerte en 2003. El caso se complicó aún más cuando se descubrió que esta misma persona había participado en el jurado que juzgó a George. En enero de 2014, durante el nuevo juicio, se presentaron pruebas sólidas, incluido el emotivo testimonio de los hermanos de George y un testigo imparcial. Wilford Hunter, un excompañero de celda de George, afirmó que George nunca admitió que era culpable y que lo presionaron para que confesara a pesar de que era inocente. La confesión de George fue ignorada por el tribunal, ya que se trataba de un relato indocumentado y sin firma, realizado por un niño de apenas 14 años, sin la debida orientación legal ni apoyo familiar. La jueza Carmen Mullen, en diciembre de 2014, anuló la condena de George, alegando que se violaron sus derechos y que ejecutar a un adolescente en menos de 90 días constituía un castigo cruel e inhumano. Esta decisión supuso un momento emotivo para los hermanos de George, que presenciaron la absolución de su hermano después de tantos años de injusticia. Sin embargo, esta victoria fue agridulce, ya que no había forma de traer de vuelta a George, quien ya había perdido la vida en prisión. Mientras tanto, en Pakistán, Shafkat Hussain se preparaba para ser ejecutado por un crimen que cometió cuando apenas tenía 14 años.
fue condenado a muerte en 2004 por el secuestro y asesinato involuntario de un niño de 7 años que vivía en un edificio de apartamentos en Karate. El caso de Shafkat recibió atención internacional, ya que todos los intentos de apelar la sentencia fueron rechazados por los órganos judiciales del país, incluida la Corte Suprema, que desestimó una petición que planteaba la cuestión de la minoría de Shafkat en el momento del crimen. Sus abogados argumentaron que la defensa anterior no fue adecuada y que esto resultó en una falla crítica en la presentación del caso, desconociendo el tema de la edad. El caso también ganó protagonismo en las redes sociales y medios tradicionales, generando un intenso debate entre defensores y opositores a la pena de muerte. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, pidieron al gobierno pakistaní que detuviera la ejecución. Casi 6 meses antes de la fecha prevista para su ejecución en enero, a Shafkat se le concedió un indulto de último momento. El ministro del Interior, Shud Nisara Lan, ordenó una investigación para verificar la validez de la acusación de que Shafkat era menor de edad en el momento de la condena. Su ejecución estaba prevista para el 19 de marzo, pero el día antes de la ejecución, representantes de la sociedad civil se reunieron frente al Palacio Presidencial para protestar. Esta presión provocó un nuevo aplazamiento, primero de 72 horas y luego de 30 días. El 24 de abril se emitieron por tercera vez nuevas órdenes de ejecución contra Shafkat, tras una investigación que concluyó que tenía 23 años en el momento de la sentencia. El 1 de junio, un tribunal antiterrorista de Karate emitió una nueva orden de ejecución, fijándola para el 9 de junio. El superintendente de la prisión central de Karate envió una carta al juez informándole que la suspensión del período de ejecución había finalizado y solicitó que se emitiera una nueva orden de ejecución. El juez del tribunal antiterrorista emitió entonces una orden de ejecución contra Shafkat, con órdenes de que fuera ahorcado el 9 de junio, bajo la supervisión de un juez de instrucción que pidió un informe sobre el cumplimiento tras la ejecución. Sin embargo, la ejecución se pospuso nuevamente a última hora del 8 de junio, creando un misterio entre las autoridades sobre quién había ordenado el aplazamiento. El 27 de julio, tras el fin del período de moratoria de la pena de muerte durante el mes sagrado del Ramadán, el Tribunal Antiterrorista emitió nuevas órdenes de ejecución para Shafkat, ordenando su ejecución para el 4 de agosto, a las 4 a.m., bajo supervisión judicial. La pena de muerte, que anteriormente estaba reservada solo para delitos de terrorismo, se amplió a todos los delitos capitales en marzo. ¿Te gustó lo que viste? Así que no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para mantenerte actualizado con más historias sobre justicia y derechos humanos. Tu participación es muy importante para nosotros.